Es el origen del pueblo. Alrededor de la vía comenzó a crecer el núcleo de San Rafael a finales del siglo XVIII. Pero lo que fue motivo de prosperidad hoy preocupa a los vecinos, que tienen miedo a los atropellos y reclaman una calidad de vida que el intenso tráfico hace imposible. Por esta carretera, en pleno casco urbano, pasan cada día más de 12.000 vehículos. El 20% son camiones de gran tonelaje. Las cifras son incluso superiores durante el fin de semana. Los vecinos esperan desde hace años una solución provisional o definitiva que no termina de llegar. Hoy en Zoom Segovia hablamos de la travesía de San Rafael. A la entrada de San Rafael, esta pancarta recuerda a Manuel, expresidente del Club Ciclista Caloco. Iba sobre su bici el 13 de septiembre de 2017, cuando en el cruce de las dos carreteras nacionales fue atropellado por un camión. Su muerte acabó con la paciencia del pueblo. El ayuntamiento, por unanimidad, reclamó de nuevo una solución urgente para la travesía. Los vecinos se movilizaron en una manifestación que por primera vez despejó el tráfico de la vía. Un año después, el hijo de Manuel muestra la decepción de todo un pueblo. Yo diría que peor, porque en esos momentos hubo iniciativas, incluso cantos de sirena, los diría yo, diciendo desde la Consejería de Fomento de Castilla y León que se iba a poner una solución casi inmediata al problema, usando como variante la autopista AP6. De eso ha pasado un año, ahí están las noticias que lo corroboran y afirman cómo ellos proponían esa solución en un principio al tráfico pesado. Eso no se ha vuelto a saber nada más de ello y la realidad es esa, que algunos hemos perdido demasiado, estamos pagando un peaje muy alto y al final San Rafael está condicionado pues, por el día a día del tráfico. Pues nosotros ya también, como todo el mundo, estamos cansados de que se esté prolongando y demorando y que mientras tanto la cosa se acelere o no se acelere dependiendo de accidentes y de muertes inclusive. No es correcto eso. Pero en el momento que acaba el ruido y se nos olvidamos de los accidentes y de esa presión, nos olvidamos de que sigue un peligro latente y una molestia, que sobre todo hay que defender la calidad de vida de un pueblo. Reuniones, conversaciones, ofrecimientos de la Junta y el Ministerio para alejar ya, al menos, el tráfico pesado de San Rafael. Pero a la hora de la verdad... Hay cálculos que llegan en torno a los 20 millones de euros al año. Entonces, por eso digo que se están estudiando muchas variables, porque hay que tener en cuenta que es un dinero muy relevante, muy relevante. Los problemas económicos pueden existir o no, es una cuestión de prioridades en las balanzas de las decisiones políticas. Lo que tiene que imperar para que se llegue a obtener una solución es eso precisamente, voluntad política. Para mí, desde luego, tiene muchísimo más coste una sola víctima mortal o una sola víctima, aunque no sea mortal, de la infinidad de incidentes y accidentes que se producen en esa vía de comunicación que atraviesa nuestro núcleo de San Rafael. Esta carretera nace en el siglo XVIII, cuando Carlos III abre una nueva vía de comunicación entre Madrid y el Palacio de la Granja. La fonda, abierta donde hoy está la Plaza de Castilla, da origen al pueblo y alrededor de ella crece San Rafael. Lo que le dio la vida, hoy se la quita. Se ha convertido con el paso del tiempo en su peor problema y en una inseguridad total para sus vecinos y un enemigo del turismo, que es lo que a nosotros nos ocupa. La travesía lo que hace es dividir el pueblo y la vida del pueblo está en torno a la travesía. Lo que en otros pueblos es el núcleo urbano, aquí en San Rafael es la travesía. Al igual que ocurre en Guadarrama, donde allí sí que tiene una travesía mucho más habitable y no les condiciona para nada su día a día, aquí San Rafael le condiciona de tal punto que los desplazamientos que deben hacer los niños al centro escolar los tienen que hacer en vehículo o bien en transporte escolar, porque el riesgo está ahí y lo que de normal sería un transporte andando y un momento de activación para ir al colegio, en este caso en San Rafael se ve como un imposible. Que esos volúmenes de intensidad de tráfico totalmente desorbitados y que además han ido en ascenso en los últimos años, no solamente están ocasionando los incidentes propios de una circulación demasiado densa y demasiado abundante en convivencia con el
con el quehacer cotidiano de los vecinos de San Rafael. Estamos hablando también de falta de calidad de vida, ¿no? De esa polución que cada vez es más insostenible en el núcleo de San Rafael, de esos niveles de ruido permanentes a su paso por la travesía y de todo lo que condiciona en el día a día a los vecinos de un núcleo urbano. San Rafael está enclavado en un sitio de unos montes estupendos, en un paraje incomparable, o sea, todo eso es lo que tiene que vender San Rafael y puede vender al turismo. Una carretera lo único que hace es crear inseguridad y crear tráfico, molestias de ruidos y el peligro que para los niños. Nadie quiere ir a un sitio donde pasan al día más de 10.000 o 12.000 vehículos, de los cuales más de 1.500 son de tráfico pesado. Nadie quiere estar ahí. De lunes a viernes, evidentemente, el factor del tráfico pesado agrava la situación, porque además la inseguridad pues también es siempre mayor, el nivel de ruido o de polución también es mayor con el tráfico pesado, pero que los fines de semana no hay tráfico pesado y sin embargo las intensidades de vehículos ligeros pues también son ingentes, ¿no? El ruido que hay de vehículos, de camiones, es incesante, en ningún momento dejan de pasar, pero es que ya los viernes y los domingos pues es caravana, es estar a 63 kilómetros de Madrid y tener la caravana que luego ellos se van a encontrar en los accesos donde hay 4 carriles para entrar. Es que no tiene sentido que ni ahora ni hace ya muchos años, pero ya en el siglo XXI, que teniendo una infraestructura de alta capacidad como es la infraestructura del AP6, se siga obligando a pasar por un casco urbano con un montón de personas, tanto en invierno y más todavía en verano, que es donde más todavía tránsito hay, que se les obliga a pasar una enorme cantidad de miles de vehículos, poniendo en riesgo la salud de las personas, la tranquilidad de esas personas, contaminándoles acústica y con polución, con diferentes contaminantes atmosféricos, y evitando un desarrollo mucho más pacífico de esa travesía para usos comerciales. A mí me llaman por teléfono y yo no puedo hablar del jaleo que hay pasando los camiones. Y luego es cada cual más grande. O sea que diga, bueno, es un camión porque pasa, pues bueno, pero es que es uno. Yo he llegado a contar 6 continuados, 6. No eres tranquilo nunca, ¿no? Con camiones es lo que pasa siempre. Porque tenía que haber llegado antes de haber dejado hacer la autopista, haber hecho como han hecho en Guadarrama. Casi todo el día pasando muchos camiones y mucho vehículo también. Y hay un peligro tremendo aquí, un peligro tremendo. Así que a ver si ya hacen caso ya y lo hacen. Porque efectivamente lo aprobaron y dijeron que sí que lo iban a hacer. No sé qué pasa, que tenemos un montón de tiempo de cuando esperamos y no sabemos ninguna respuesta. Llevan dando largas y es que aquí no hay quien viva. El tráfico que hay, tráfico pesado. Somos un mártir de la carretera. Es una vía fundamental que no quisiéramos que lo fuere. Es decir, que nada más lejos de la intención de los transportistas que ser molestos. El transportista busca fundamentalmente la seguridad vial activa y pasiva, la suya primero. Y si va por allí es porque no le queda otro remedio, muchas veces por su cuenta de resultados, por el precio. Un camión pues, tiene que transitar lo mismo desde Adanero a Villalba y le cuesta 20, 25 o 30 euros, casi 28 me parece, ir y otros tantos volver, pues lógicamente eso redunda, hace sus números y dice pues me voy por el puerto con el perjuicio que eso supone, tanto de seguridad vial como fundamentalmente también de tiempo, de precio y de repercusión negativa para su vehículo. No les falta razón a los vecinos, hay que decir que es cierto, que están viviendo una situación, un día a día bastante complejo, sobre todo cuando llegan fines de semana y festivos. El pueblo es complicado transitar por ahí, lo vemos, los que pasamos por ahí, los que transitamos, lo vivimos. Hay que ser sensibles, las instituciones debemos de ser sensibles a las reivindicaciones de los vecinos. Hay que ponerse las pilas y hay que buscar soluciones inteligentes, hay que buscar soluciones rápidas. No nos podemos meter ni creemos que tengamos que ser los que demos la solución, pero de manera inmediata hay alternativas que son viables y que pueden ser a golpe de decreto o de real decreto, como han cometido en otras situaciones, y podría ser viable. Ya decimos que entendemos que es cuestión de dinero y ese dinero no se está queriendo invertir para dar una solución al problema de San Rafael. ¿La solución puede ser inmediata? No, seguramente no puede ser inmediata, pero lo que no puede ser es dilatada sine die, porque no hay voluntad política. Y yo creo
creo que hay que dar una solución desde el rigor, desde la seriedad, inteligente. Es insoportable el tráfico pesado, absolutamente insoportable. Es objetivamente bueno que se pudiera disminuir también el tráfico ligero, pero no es menos cierto que también tiene una afección económica en función de lo que son los negocios de la travesía. La actividad económica que genera también la propia travesía, en estos momentos más molestias que actividad, eso es cierto, y además con un riesgo potencial y real en cuanto a las propias vidas humanas. Y dos, hay que garantizar en todo caso, porque cuando hablamos de estas cosas se nos olvida que hay gente que también trabaja en esos peajes y en esas autopistas. Garantizar en todo caso el mantenimiento de esos puestos de trabajo. Redundaría positivamente en el comercio. Nadie quiere estar tomando una cervecita, un vinito delante de tragando humo de los coches y escuchando los pitidos. Tenemos la prueba muy cercana en nuestros vecinos de Guadarrama, que en el momento que desviaron el tráfico del centro del pueblo, el pueblo ha crecido como tal, como pueblo, como unión de vecinos. Yo, es una opinión personal, creo que hay pocos establecimientos y negocios que están atados directamente a la carretera. Hoy los comercios y los servicios, sobre todo de hostelería, que están a pie de carretera, tampoco tienen una situación fácil. La travesía de San Rafael, yo siempre he dicho que ha pasado de ser un sitio agradable por el que hace muchos años se pasaba, se paraba y se disfrutaba de San Rafael y de sus posibilidades, ha pasado a ser un sufrimiento. El comercio, desde mi punto de vista, tendría posibilidades de crecimiento y también la hostelería. Y el usuario tendría posibilidades de hacer uso de ese comercio y de esa hostelería, que a día de hoy no lo puede hacer. La realidad es que todo cambio suscita un poco de rechazo, porque al final no sabemos o no se sabe cómo va a resultar esa alternativa de desplazar o dar una opción de desplazamiento del tráfico habitual, pero vuelvo a remitir a lo mismo. Guadarrama también tenía sus reticencias y a día de hoy a todo el mundo que le preguntes, comerciantes, personas que viven allí, y etc., dicen que ha sido lo mejor que les ha pasado porque han ganado en calidad de vida, en mejora del pueblo. Habría que decir que esa alternativa se está pagando aún por el Estado, que no es una variante que esté a coste cero. A día de hoy el Estado todavía está pagando esa variante que se ha hecho. ¿Por qué? Porque se coge un tramo de autopista. Hasta el momento solo ha habido palabras y tímidas medidas de mejora de la seguridad vial que no han servido para nada. Las soluciones que se han dado últimamente, usted dirá, pues es que han sido de su propio gobierno. Bueno, advertí que eran absolutamente ridículas. La solución no puede ser reducir la velocidad de 50 a 40. Si no hace falta, si el tráfico está parado, los días que estas retenciones son tan sumamente kilométricas, el tráfico está completamente parado. No hace falta que limitemos la velocidad a 30 porque la velocidad es a 0 km/h. Y reducir el espacio para aparcamientos, que ha ido muy en detrimento de los comerciantes, porque al final el que quiera parar tiene menos espacio para poder hacerlo. Porque siempre desde tráfico donde se da prioridad es al tránsito de vehículos, ¿no? Y una de las reclamaciones precisamente que siempre hemos trasladado desde el ayuntamiento es que se invierta esta situación y se dé preferencia al peatón. Un peatón, y está demostrado, cuando tiene que esperar en un paso de peatones regulado por semáforo más de 20 segundos, pues evidentemente entra el factor impaciencia en juego y al final pues están provocando situaciones de que se cruza antes de lo debido y demás. La solución definitiva pasaría por la construcción de una variante. En 2007 se adjudicó la redacción del estudio informativo y en el año 2013 se publicó la evaluación de impacto ambiental, que está a punto de caducar. El Ministerio de Medio Ambiente analiza entonces 5 alternativas y se decanta por una de 10,3 kilómetros de longitud, de los que 9 corresponden al trazado de la AP6. De nueva construcción, tan solo se proyectan los enlaces. Por aprovechar la autopista, se habla de la necesidad de un convenio con la concesionaria. El problema principal ha sido que Iberpistas ha puesto pegas desde el primer momento y ha demorado la solución de la travesía, y lo ha hecho porque no había un estudio de compensaciones económicas para la compañía. Nos parece lamentable que por esta cuestión se han ido produciendo muertes, teniendo en cuenta que la situación de la AP6 es claramente irregular.
pues debería llegarse a un acuerdo lo antes posible para permitir que se pueda transitar, se pueda hacer la travesía utilizando la infraestructura ya existente de la AP6. Simplemente hubo una declaración de impacto ambiental favorable con diversas opciones y ahí se quedó. Ese ha sido el punto de inicio y el punto final. Es el Ministerio quien tiene que mover ficha, quien la debería haber movido hace muchos años y quien la tiene que seguir moviendo en estos momentos. En el año 2013 se publica esa declaración de impacto ambiental, supera el trámite, es una declaración positiva y se tenía que haber continuado con el estudio de proyecto para la ejecución de las obras. Eso no se hace desde el año 2013. Yo creo que esto es un claro fracaso de la Administración. Después de que se haya conseguido una declaración de impacto para la ejecución de unas obras, no seguir con el procedimiento es un fracaso rotundo de la Administración y creo, sinceramente, que es por falta de voluntad política. Estamos en un momento delicado. Yo soy poco dudoso al respecto. Me he manifestado contra la actitud de gobiernos del Partido Popular, contra la actitud de gobiernos del Partido Socialista. Es verdad que nunca ha sido entendido por ninguno, nunca entendieron que alguien que está en política se manifieste en contra, incluso algunas veces, de lo que es el gobierno de su mismo color político. Lo que pasa es que yo siempre tuve claro que con quien tenía que estar era con los vecinos, y es donde estaré siempre. Y en estos momentos tengo la sensación de que se ha bajado la presión, entre comillas, en este sentido. Mi obligación como alcaldesa del Espinar, independientemente de los colores políticos que tenga el Gobierno de la Nación, es defender los intereses de mis vecinos. Lo he hecho gobernando el Partido Popular y lo voy a seguir haciendo con la misma contundencia gobernando el Partido Socialista. En el punto en que se encuentra ahora mismo, desde la perspectiva, podríamos decir, de su desarrollo, sería en la elección o la selección, mejor dicho, de cuál sería de las alternativas auspiciadas por esa declaración de impacto ambiental, cuál sería la alternativa más viable, la menos costosa y la menos dañosa desde todos los puntos de vista, no solamente económicamente, sino medioambiental y rápida desde el punto de vista de su ejecución. En este momento lo que se está haciendo es dotando el proyecto de un proceso de información. Estaríamos hablando del desarrollo de la viabilidad de una de las alternativas. Cuando informativamente se desarrolle ese proyecto es cuando podríamos decir que estaríamos en el punto de partida de sacar a licitación lo que sería el desarrollo de la obra. Sí corre cierta prisa porque a partir de ahí es cuando se debería de empezar a desarrollar, aunque tampoco deberíamos de correr y tomar decisiones precipitadas después del tiempo que ha transcurrido. Lo digo porque siempre existe la posibilidad de solicitar una prórroga del proyecto durante 2 años. Eso sí, son 2 años improrrogables de acuerdo a la normativa actual. No podríamos aventurarnos en este momento a hablar de plazos sin tener un proyecto viable sobre la mesa. No deberíamos. Lo deseable sería que el proyecto se desarrollara con cierta agilidad, aunque nada más fuera por sacar el tráfico pesado de la vía, de la circulación de la travesía de San Rafael. Quizás sería ese el primer punto a tratar, que podría tener una solución, pues podríamos decir transitoria, utilizando las vías ya existentes. En un momento se hablaron de más de 40 millones de euros, pero ya digo que hablar de dinero, hablar de cantidades económicas sin tener un proyecto sobre la mesa es aventurarnos demasiado. Lo diré suavemente, a veces es por falta de coordinación. Y pondré un ejemplo en positivo. Cuando Guadarrama consiguió que le quitaran el tráfico del casco urbano, fue porque con independencia de que hubiera ayuntamientos de un signo o de otro, toda la corporación trabajó durante varios años en la misma dirección. Y respecto a las autoridades, a las administraciones autonómicas y del Estado en concreto, también tiene que haber una coordinación. Es un problema que afecta fundamentalmente a un sitio muy sensible. Yo creo que la alternativa a la variante ha pasado su tiempo, porque ¿cuántos años lleva la variante de Guadarrama hecha? Quizás ese habría sido el momento, ¿por qué a un lado sí y a otro no? Entonces se hizo el tercer túnel, podría haber sido otra opción de haberla llevado a cabo. El tiempo ha pasado y irnos a una variante sería casi meternos en el mismo tiempo en el que van a mantener la concesión la autopista. Entonces, pagar 2 veces por una misma acción no creemos que sea la solución.
en la otra vertiente donde ya no existe un elemento determinante como son los túneles. Cuando pagamos el peaje, estamos pagando por dos conceptos de peaje diferentes históricamente, tramos a cielo abierto y los tramos cubiertos del túnel. Estamos hablando de una incorporación a la afección del 100% del tramo más costoso del peaje, que son los tramos a cielo cubierto, que son los túneles. Eso, en función de costes de negociación, es complicado. Pero yo creo que los elementos de presión, los elementos de negociación, los elementos de capacidad de convicción que tiene que tener el Gobierno, quien es titular de una concesión sobre el concesionario, y ya no voy a hablar de cuál ha sido el nivel de prestación de ese servicio por el concesionario en los últimos años, no solamente en el último invierno. Eso es un error. Esto se viene produciendo con bastante antelación. Tienen que ser lo suficientes como para ser capaces de dar una solución satisfactoria. Recordemos que la autopista es de titularidad pública, es una concesión administrativa y siempre está pendiente de prórrogas, con lo cual en esas negociaciones siempre puede entrar perfectamente la bonificación del transporte de vehículos pesados por determinados tramos. Y en eso creo que tienen muchísima fuerza y muchísima autoridad las administraciones públicas, el Ministerio de Fomento, sea del color que sea. Hay voluntad de rescatar o de no renovar la concesión, porque si ese es el escenario, nos abre unas posibilidades. Hágase cuanto antes, valórese el coste y no se invierta en otra cuestión. Si ese no es el escenario, que me temo que es en lo que nos movemos en estos momentos, desgraciadamente, si ese no es el escenario, lo que hay que hacer es utilizar lo ya existente. Y hay una solución casi inmediata, que es desviar el tráfico por la autopista. Esta sería una alternativa que se podría poner en marcha prácticamente ya, pero hay que compensar económicamente a la concesionaria. Que es desviar el tráfico pesado fuera de la travesía de San Rafael, antes y después, canalizándolo, lógicamente, a través de la AP6. Un acceso preferente y obligatorio. Se ahorra en peligro, se ahorra en accidentes, se ahorra en consumo, se ahorra en todo. Tiene una repercusión social. Una primera solución creemos que puede ser esa, pero el demandar poco nos da la impresión de que va a llevar a que no tengamos nada, como es lo que estamos percibiendo ahora. Para nosotros lo ideal sería que la autopista AP6 pasara a manos del Estado, ya que consideramos que su situación es ilegal y que la travesía pues, fuera la propia autopista. Podría ser una solución que después del tiempo que llevan explotándolo, pues quizás sería lo más normal, como va a pasar a nivel de AP1. En breve la AP1 va a ser liberalizada y no va a ser solo liberalizada para vehículos pesados. La concesión de la AP6 cumplió 50 años en enero. La autopista debería haber revertido al Estado, de no ser porque al licitarse las de Segovia y Ávila, estos proyectos se vincularon en la adjudicación a mejoras en la AP6, el tercer túnel. Hay que recordar que ya había unos proyectos de autovía gratuita para conectar Segovia con la Nacional 6 y Ávila con la Nacional 6. Cuando llegó el Partido Popular en la época de Aznar, lo que hizo fue archivar esos proyectos y presentar unos nuevos de autopistas. Aún así, estos proyectos de autopista de peaje de conexión de Segovia con la AP6 y por la parte de Ávila la otra, tendrían que haberse licitado por separado. Y lo que pasó es que hubo ahí una trampa, un chanchullo, por el cual se unieron la licitación de la AP51 y de la AP61 con la prórroga completamente fraudulenta de la AP6, que ya tenía su propia concesión desde el año 68. Es verdad que había un proyecto de autovía de AP51 a AP61, y es verdad que fue el proyecto con menor impacto ambiental que jamás existió, porque jamás tuvo un euro de financiación. Esa concesión del año 99 que juntaba la AP51, la AP61 y la prórroga de AP6 era completamente ilegal, por muchas razones, porque no se publicó, porque violaba una serie de directivas europeas, porque la obra adicional era superior a la obra principal, y con todo ello, Comisiones Obreras de Ávila y Centaurea hicimos una queja a la Comisión Europea que terminó en un juicio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos dio la razón. Con el paso del tiempo, en mi opinión, es más el lastre que va a conllevar como consecuencia de la ampliación de los peajes en su conjunto que los beneficios aportados. Pero en aquel momento yo creo que era la decisión
por la que apostaban mayoritariamente el conjunto de las instituciones y la sociedad segoviana. Lo que tenía que haber hecho el Estado, y no ha habido ningún interés por ninguno de los gobiernos sucesivos que ha habido desde el año que salió la sentencia, en el año 2010, es que se tenía que haber vuelto a adjudicar todo ese lote de autopistas, o bien por separado o como fuera, pero respetando la legalidad, no solamente europea, sino lógicamente también la legalidad española. Y eso no se ha hecho nunca. Lo que se ha hecho ha sido un parche, un tremendo parche con un Real Decreto que es completamente irregular en su tramitación, que lo único que hace es restar 7 años la concesión y con eso dar por cumplida una sentencia que lo que dice claramente es que la concesión fue ilegal. Hay una resolución de la Unión Europea que obliga al gobierno español a sacar a licitación nuevamente por un periodo que se tiene que determinar de acuerdo con unos datos objetivos que tienen que ver con el paso del tráfico rodado y las rentabilidades obtenidas por la concesionaria durante estos últimos años. Será en noviembre del año que viene cuando se tenga que acordar cuál es el periodo exacto. El año 2019 es el momento donde ahora el Gobierno podría tomar una decisión sobre esta cuestión, pero lo que está claro es que la AP6 no podría haberse beneficiado nunca de esa prórroga, que era ilegal. Sinceramente creo que al respecto de si desde el pasado mes de febrero la autopista tenía que haber sido libre o no, se ha hecho mucha demagogia por parte de algunos sectores, colectivos, incluso grupos políticos. ¿Es un hecho cierto que está construido el tercer túnel? Eso es evidente. Cuestión diferente es cuáles fueron las fórmulas utilizadas para después ampliar la concesión. Pero eso podrá estar mal hecho, pero el tercer túnel está hecho. Por lo tanto, sería un enriquecimiento injusto por parte de la Administración, un rescate sin más. Y eso daría lugar a una indemnización. San Rafael tiene 2.400 vecinos censados y en verano su elevado número de segundas residencias duplica esa población. Un pueblo que vive alrededor y a lo largo de una peligrosa carretera, que lleva más de 15 años pidiendo una solución. Para que allí se pueda vivir como se tiene que vivir en un pueblo, buscando una tranquilidad y una calidad de vida que ahora mismo en San Rafael no hay.